Tanto así que logró acuñar el siguiente término: el mejor amigo del hombre es el perro, pero del urgenciólogo el buggy. Por favor, un aplauso para el doctor Basauri. Sí. ¿Ahí? Sí. Bueno, al fin pude tener mi venganza con el escenario de la Católica, ¿ah? No como ayer. Bueno, entonces yo le voy a hablar algunos tips sobre el buggy. Yo creo que, en verdad, gastar tiempo hablando de lo increíble que es esta herramienta y a cuántos de nosotros nos ha salvado con vías aéreas difíciles desde los 40 años que ya lleva de su creación, está de más. Así que yo voy a hablar de algunas cosas importantes, como cuándo usarlo, cómo usarlo y lo más importante de todo, qué vamos a hacer cuando el tubo no quiere pasar una vez que hayamos enhebrado esa difícil vía aérea. Ya todos conocemos como el buggy, que es un dispositivo plástico de una rigidez intermedia que tiene la gracia de tener una punta que está cortada, angulada. Esta punta nos permite poder franquear una vía aérea cuando cuesta enhebrar un tubo con laringoscopías malas. Pero además de eso, tiene unas ventajas bastante importantes, que tiene unas marcas a los 10, 20, 30 y 40 centímetros, que nos va a ayudar a saber dónde posicionarlo mejor. Para los que no tengan mucha idea de cómo funciona esto, generalmente cuando uno hace la laringoscopía y no tiene una buena visión, puede enhebrar, puede ir a la laringe con esto y posterior a eso, por ahí, poder pasar el tubo. Ahora, vamos a las preguntas. ¿Cuándo ocuparlo? Lo ideal es, este dispositivo fue hecho para ser ocupado en laringoscopía CORMAC 2 o 3. Pero hay algún pequeño detalle así con las laringoscopías CORMAC 3, ya que, por ejemplo, cuando tenemos una CORMAC 3B, donde se caracteriza por tener la epiglotis hacia posterior, en verdad algunos autores recomiendan no ocuparlo en ese caso o, por último, un solo intento mientras alguien va a una vía quirúrgica. Lo mismo cuando tenemos una laringoscopía CORMAC 4. Pero en verdad, ¿por qué restringirnos solamente a esos dos casos si en verdad es una tan buena herramienta que la podemos ocupar en otras situaciones donde la laringoscopía es un poco más difícil, como por ejemplo inmovilización cervical o cuando queremos hacerlo rápido, por ejemplo en pacientes en paro? Además de eso, en cualquier minuto que tengamos problemas en poder meter el tubo en la laringe, mucho mejor usar un buggy, entre estar ahí intentando hasta que el paciente haga un paro hipóxico. ¿Cómo usarlo entonces? Lo ideal es, como les decía, hacemos la laringoscopía, ponemos el buggy, nos aseguramos que está en la vía aérea y enhebramos el tubo. Vamos ahora paso a paso. Primero, cuando hacemos la laringoscopía, lo ideal es nunca sacar nuestra visión del epiglotis y pedirle a alguien que nos pase el buggy. El que nos va a pasar el buggy igual tiene un rol bastante importante, ya que, si nos fijamos bien, la forma en que él lo presenta es muy importante. Si se fijan cómo pone sus dedos de esta manera. Mejor visto, por ejemplo, acá. Fíjense los dedos del ayudante. Al no afirmar el buggy, sino que hacer un lazo a través de él, nos permite que nosotros, al maniobrar la parte distal, vamos a tener toda la sensibilidad táctil y el movimiento fino para poder entrar en la laringe. ¿Cómo no hacerlo? Se fijan aquí, desato mi furia contra el residente que no afirmó la cola y me hizo tener que sacar el buggy y la vía aérea. Luego de haber... Ahora, ¿cómo sabemos dónde está puesto el buggy? Tenemos una técnica que es la más ocupada, que en verdad tiene una sensibilidad de 90%, que es meterlo e ir sintiendo los clics que va haciendo en la tráquea. Tenemos que tener en cuenta que como tiene esta punta angulada, eso es lo que va haciendo tope en cada anillo y es lo que sentimos. Pero no siempre podemos sentirlo. Entonces, la otra opción que tenemos es usar la técnica de hold-up, que sí tiene una sensibilidad de 100%. Para esto lo que hacemos es meter el buggy hasta que choque con la carina o con un bronquio. Esto generalmente es entre los 30 y 40 centímetros. Algunos sí
pregonan que en verdad ocupar esta técnica es un poco riesgosa y deberíamos quedarnos solamente con el primero. Hay otros que dicen que no, que la vía aérea para nosotros es algo tan importante que deberíamos ir hasta el final. Tenemos que tener en cuenta que el problema es que cuando vamos a hacer el hold up podemos producir una sección de la vía aérea, por lo tanto cuando uno lo está metiendo hasta que choque hay que hacerlo despacito y con cuidado. Una vez que el tubo, una vez que ya estamos en la posición, tenemos que tener otras precauciones también, como por ejemplo cuando vamos a meter el tubo ya, tenemos que retirar idealmente hasta que el buggy quede a la marca de los 20 centímetros, o sea, retirarnos, depende de cuánto nos metimos, entre unos 10 y unos 20, de manera tal que cuando estemos enhebrando el tubo, no de manera inadvertida metamos el buggy más adentro y vayamos a seccionar. Por otro lado, también existen distintos tipos de buggy. Hay algunos fenestrados que son más rígidos que los típicos buggy, que también tienen un poquito más de incidencia de producir esta complicación. Ahora, ¿cómo metemos el tubo? Hacemos la laringoscopía y el ayudante enhebra el tubo y cuando llega a nuestro campo de visión de la laringoscopía, ahí nosotros pescamos el tubo y lo insertamos girando contra las manecillas del reloj. ¿Por qué hacer esto? Porque permitimos que se alinee de manera perfecta el bisel con la punta del buggy. Ahora vamos a la parte final, que es cómo podemos solucionar algunos problemas. Tenemos aquí, por ejemplo, una vía aérea que lamentablemente el tubo no quiere entrar. ¿Por qué generalmente no quiere entrar? Por culpa de esta estructura, los recesos areoepiglóticos, que hacen que cuando vamos a meter el tubo, el bisel choque con ellos. Puede ser con eso o con las falsas cuerdas. Por lo tanto, si hacemos la maniobra de flip-flop, que esto de girar contra la manecilla del reloj 90 grados del tubo, permitimos que el bisel quede a las 12 en punto y entre fácil. Con este paciente que no pudimos, finalmente giramos el tubo y logró entrar. ¿En qué otras cosas podemos tener problemas cuando estamos pasando el tubo? Y generalmente cuando estamos recién en nuestros primeros usos con el buggy nos pasa, por la adrenalina y todo, que sacamos el laringo y vamos a enhebrar el tubo. Cuando sacamos el laringo hacemos que todas las estructuras de la boca caigan y aprieten el buggy de manera tal que va a ser muy difícil poder permitir que el tubo se deslice por él. Lo va a estar tapando. Así que en verdad no hay que sacar el laringo, sino que sacar el tubo... No hay que sacar el laringo hasta que el tubo esté puesto. Otra de las cosas que podemos hacer cuando tenemos problemas es que nuestro ayudante esté ejerciendo demasiada presión sobre la laringe, de manera tal que el tubo no quiera pasar porque está comprimiendo de manera externa esta. Entonces ahí lo que uno puede pedir es que el ayudante saque la mano, total ya enhebramos la vía aérea y nos va a permitir pasar el buggy. Y finalmente, cuando ninguna de esas cosas funciona, tenemos que recurrir a disminuir el tamaño del tubo. Tenemos que tener en cuenta que con los buggies para adultos, el calibre mínimo de tubos que podemos pasar es un tubo 6. Y generalmente nosotros nunca usamos tubo 6 para intubar, así que es muy probable que bajando el número vamos a poder por lo menos dejar ventilando al paciente. Ahora algunos tips extra. A veces uno tiene problemas con los ayudantes o no está muy experimentado y uno puede tener distintas técnicas, como por ejemplo ir al tiro con el tubo cargado. Algunos dicen que es mejor porque así evitamos, ganamos más tiempo de no tener que enhebrar el tubo, ni no evitamos un paso y no evitamos problemas. Otra de las cosas que podemos hacer también es usar el kiwi grip, que es idealmente con un guante de procedimiento. Yo llego y pesco el tubo y el buggy de una sola vez. Así ya me evito que ninguna persona me tenga que ayudar en algo. Y generalmente uno puede hacer la laringoscopía y finalmente es como algo que uno se atiende solo. Hace la laringoscopía, enhebra con el buggy. Una vez que enhebra con el buggy, suelta el pulgar, se estira el buggy y después uno empieza a avanzar el tubo. Y finalmente, cuando tenemos buggies que ya han sido muy utilizados o son buggies reesterilizables, que están demasiado blandos y latiguos, lo ideal es poder hacer este tipo de agarre de manera tal que la punta distal del buggy quede más rígida y además nos permite algunas ventajas, por ejemplo, cuando lo usamos asociado a videolaringoscopía, que tiene una hoja que es mucho más hiperangulada. De manera tal que al hacer este agarre, la punta distal del buggy queda mucho más hacia anterior que cuando lo tomamos normalmente. Eso sería todo. Y si tengo alguna pregunta o algo, y voy a subir la clase después. Se me olvidaba, pero hay una reunión de Xochimú después, para todos los que quieran ir.
Muchas gracias, doctor Basaure. Le damos de nuevo este fuerte aplauso. Y les recordamos para los asistentes que son residentes de los programas de medicina de urgencia que están invitados a la reunión de Xochimilco, que es dentro de en uno de los salones de la Universidad Católica, dentro del primer piso en el hospital. Y para terminar, quiero recordarles a los que van a sumarse al after, que va a ser aquí, a las 7. Ahora, cuando ustedes salgan, nos dedicaremos a transformar el salón en otro lugar. Y mañana empezamos de nuevo a las 8. Les voy a pedir que traten de ser puntuales para que el presentador que parte a las 8 no parta hablando solo. Tenemos que hacer todo el tiqueo en la entrada y todo, así que para que lleguen un poquito antes. Que descansen, nos vemos mañana.